El Titán de Nayarit se retira y en este vídeo analizamos lo que fue su carrera deportiva en el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual lo que vamos a hacer es repasar la carrera de Gustavo Ayón en el Real Madrid, sobre todo, que obviamente es un canal madridista, pues vamos a repasar lo que fue la carrera del Titán de Nayarit en el Real Madrid. Estuvo desde el 2014 hasta el 2019 y ha decidido a sus 37 años retirarse del básquet profesional, un jugador que para mí aportó muchísimas cosas en un momento ultra competitivo y ganador del Real Madrid, un jugador muy importante dentro de la era de Pablo Lasso, y ahí os voy a ir dejando ya lo que son los números de Gustavo Ayón en el Real Madrid, lo que aportó también a nivel de títulos, y siendo un jugador realmente súper importante, como digo, dentro de la zona en el esquema de Pablo Lasso. De hecho, fue llegar y besar el santo en un momento donde se hablaba de que Real Madrid y de tanto Real Madrid como Barça se querían hacer con los servicios de Ayón. Finalmente se lo llevó el Real Madrid en esa pugna y precisamente en ese año el Real Madrid ganó todos los títulos. En su primer año Gustavo Ayón ganó todos los títulos con el Real Madrid, el mejor año histórico de la sección, en un momento donde además había buenos cincos alrededor suya, como Giannis Borussi, Salah Mejri, estaba Felipe Reyes, Marcus Slaughter, en el puesto de 4 estaba también llegando en ese mismo año el Chapu Nocioni. Una temporada espectacular a nivel de juego. Y Gustavo Ayón, ¿qué cosas aportaba desde ese primer año al Real Madrid? Pues para mí, muchísima solidez y solidaridad dentro de lo que es el juego debajo de la zona en el rebote. No era el jugador que más saltaba, pero era una potencia de la naturaleza. Era un jugador que se sabía colocar muy bien para capturar el rebote defensivo, y defensivamente era un tío que ayudaba muchísimo, tanto a exteriores como a interiores. Era un jugador realmente que te ayudaba posicionalmente. No tenía que hacer grandes sobreesfuerzos porque no era atléticamente el mejor jugador, siendo un buen jugador atléticamente, pero con el paso de los años fue cogiendo sobre todo capacidad posicional, y en el Real Madrid esto lo fue haciendo que ni pintado. Luego también era un buen taponador, insisto, sin tener un gran salto, pero buen taponador. Pero sobre todo con lo que me quedo de Gustavo Ayón, más allá de sus capacidades defensivas para poder incluso entrar en el mismatch muy bien en los cambios defensivos con los exteriores, pues yo me quedo con su capacidad de leer el baloncesto. Era un center muy inteligente, que tenía un gran índice de IQ aplicado dentro del juego. Era un jugador que te podía dar grandes asistencias en lo que era el paso por detrás del aro por parte de los exteriores. Leía muy bien los movimientos Gustavo Ayón de los compañeros y hacía mejor a todos, ¿no? No solo a los exteriores, sino también jugaba muy bien con el 4 de turno. Para mí, 5 puro dentro de Europa. No era un jugador con un gran lanzamiento, no tenía, pero sí que dejaba ahí su tirito de vez en cuando de media distancia. Y lo dicho, tenía muy buenos giros, tenía muy buen reverso, un buen semigancho. También recordar, en modo anécdota, que Gustavo Ayón también se dedicó en su momento al voleibol, y eso le ayudó, yo creo, a tener muy buena capacidad de palmear el balón, y eso le ayudó también dentro de sus atributos como jugador top dentro del baloncesto europeo. Es verdad que, como anécdota, y creo que es muy interesante para poner en valor, Gustavo Ayón en las 2 Euroligas fue el pívot titular, en las 2 últimas Euroligas que ha ganado el Real Madrid. O sea que eso también lo dejo como nota positiva dentro de la carrera en esos 5 años de Gustavo Ayón. Es verdad que en su último año y poco a poco fue perdiendo ese protagonismo también por la llegada de Walter Eddy Tavares, que llegó en medio de la temporada y que cogió esa relevancia. Recordar que Eddy Tavares llegó en lugar de Onjen Kuzmic, que tuvo una lesión muy importante, el pívot serbio, y llegaría Eddy Tavares y fue cogiendo el testigo como 5 titular poco a poco, pero Ayón teniendo aún sus minutos dentro del Real Madrid. O sea que, bueno, para mí, pues un jugador que fue importante en un momento importante a nivel de ganancia de títulos, un jugador que tenía gran capacidad en cuanto a músculo para poder pelear todo en la zona, con un carácter competitivo desmesurado, coincidiendo en época con otros foráneos que tenían mucho carácter, como el Chapu Nocioni, como Jonas Maciulis, como Giannis Borussi. Era un jugador que dentro de esa línea, de esa lista de extranjeros, pues sí, que se identificaba mucho con lo que transmitía el equipo, ¿no? Demostraba muchos valores de carácter. Es verdad que a nivel de contexto extradeportivo tenía algunas dificultades familiares que le hacían tener que viajar a México. De hecho, también luego cuando salió del Real Madrid, pues apostó por ir a la NBA, no le fue bien, luego volvió y fue por también Money al Zenit de San Petersburgo, en un proyecto que sonaba realmente interesante dentro de un buen equipo en el básquet ruso.
Pero bueno, yo más allá de ver cómo terminó así su carrera en el Real Madrid, me quedo con lo bueno, con sus aportaciones y con todo lo que produjo. Ahí están los títulos, siendo 5 titular de un Real Madrid ganador en muchos momentos, y siendo un jugador que sin tener una excelsa cuota de calidad y de talento, pues le servía desde la energía, desde el carácter, desde los movimientos inteligentes debajo del aro, desde la capacidad y sus recursos limitados a hacer cosas buenas por y para el equipo, y con una gran lectura para ver a sus compañeros, para asistir y hacer jugar a todo el grupo, y añadiendo su muy buena capacidad rebotadora, era un muy buen rebotador, y su capacidad de taponar sin ser un tío que saltara muchísimo. Pero bueno, me encantó Gustavo Ayón en su etapa como jugador del Real Madrid, y creo que es interesante que hiciéramos un vídeo en su paso por el Real Madrid, con un primer año muy importante, luego otros años mejor o peor, pero siempre siendo un jugador importante para Pablo Lasso y para todo el staff técnico. O sea que realmente muchísimas cosas buenas que aportó al Real Madrid el titán de Nayarit. Bueno, chicos, me gustaría que vosotros dejarais vuestro comentario. Para vosotros, ¿qué fue Gustavo Ayón? En sus inicios muy importante, luego quizás perdiendo un poquito de importancia dentro del Real Madrid, pero entrando muy bien en el entorno y lo que es la química del equipo, siendo un jugador solidario y un jugador importante en ese puesto de 5. ¿Pensáis que pudo durar más en el Real Madrid, que se fue en el momento adecuado? ¿Cómo visteis su salida? En fin, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!